Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este tip informativo. Siempre voy a recordar que le demos buen uso a las redes sociales, especialmente a esta red social de YouTube, que nos permite acercarnos diariamente a pesar de la distancia, a pesar de todas las dificultades por las que atraviesa el mundo hoy. Aquí estamos con ustedes y ustedes están con nosotros gracias a estos servicios de las redes sociales y en este caso YouTube. Bienvenidos. El senador de la Colombia Humana y líder progresista Gustavo Petro, candidato a la presidencia, ha denunciado que sobre un posible complot, un presunto complot, un complot en su contra para evitar que sea candidato presidencial de forma oficial para las elecciones presidenciales de 2022. Ustedes recordarán a Juan Carlos Granados, excontralor de Bogotá, exgobernador de Boyacá, además una persona señalada de haber sido sobornada por la firma brasilera, la multinacional Odebrecht, por la suma de 200 millones de pesos. Está siendo investigado, pero como en ese caso de Odebrecht, lo único que ha dejado es muertos dos personas que presuntamente se suicidaron y un tercero que tomó cianuro por accidente. Del resto, la Fiscalía General de la Nación ha dejado engavetado ese proceso que no avanza. Pero este señor, que prácticamente uno podría decir que en un caso de venganza personal contra Gustavo Petro, que ha sido uno de los que ha hecho debates en el Congreso buscando la verdad sobre toda esa corrupción de Odebrecht en Colombia, y que por supuesto este excontralor está ahí sometido. Ustedes recordarán también que él trató de inhabilitar a Gustavo Petro multándolo de una forma exagerada para evitar, no que él sabía que esa multa no la puede pagar, sino para evitar que Gustavo Petro llegara a la fiscalía, a la presidencia de la República, o que culminara su carrera presidencial o su candidatura a la presidencia. Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo unos señalamientos por los cuales Gustavo Petro pues nuevamente pueda aspirar sin ningún problema a la presidencia. Se denunció además de que este señor, que lo nombraron disciplinador subjúdice de jueces, como un premio que en Colombia se premia a la delincuencia de cuello blanco, dejó en su reemplazo a este señor Andrés Castro Franco como nuevo contralor de Bogotá. Es una ficha de Juan Carlos Granados, que es el nuevo contralor, que son de las toldas de Germán Vargas Lleras, repito. Y Gustavo Petro ha denunciado que este señor ahora, que está al servicio de Juan Carlos Granados, trata de revivir ya cosas que estaban en archivo con un único propósito: detener la candidatura presidencial de Gustavo Petro. Eso fue lo que advirtió a través de su cuenta en Twitter el líder progresista, quien dijo lo siguiente: apenas se instaló el contralor de Bogotá, ficha de Granados, el excontralor de Odebrecht y ahora disciplinador subjúdice de jueces, revivió todos los procesos contra mí por no subir tarifas de Transmilenio y los trasladó a la corte para ver si por fin logran inhabilitarme políticamente. Esto lo dice Gustavo Petro, que enviaron esto a la corte a la Corte Suprema, que sería el juez natural en este caso porque él es senador, para ver si lo inhabilitan, ya que la Corte Interamericana de Derechos Humanos protegió los derechos políticos de Gustavo, advirtiéndole al país de que una autoridad fiscal, en este caso la Contraloría, no tiene autoridad para destituir y mucho menos para inhabilitar políticamente a ningún ciudadano colombiano. Entonces ahora reviven eso y lo han enviado a la Corte para ver si la Corte en una forma arbitraria inhabilita políticamente a Gustavo Petro. Es algo que es bastante peligroso. El sistema está amarrado, no quiere soltar el poder, y saben que Gustavo Petro está pisando fuerte para la presidencia en 2022, y están provocando al pueblo una reacción ciudadana, porque yo creo que el pueblo no se va a dejar meter otro gol como se lo metieron ya en 2018.
Reacciones en redes sociales pues no se hicieron esperar. En este caso, Adriana María Mejía Aguado dijo lo siguiente en Twitter: es inadmisible que se reabra la acción de persecución política contra Gustavo Petro con el mismo modus operandi. Es de tal magnitud el miedo que invade a los políticos recalcitrantes del neoliberalismo que no son capaces de enfrentar en franca lid y en las urnas a Petro. Es lo que dice esta señora Adriana María Mejía Aguado. Fueron muchos la gente que trinó rechazando lo que ellos consideran una persecución política para detener el avance democrático realmente representado en Colombia por Gustavo Petro. Pues quedan los colombianos si siguen permitiendo que los poderes públicos corruptos se sigan burlando de un país, eligiendo la corrupción, como en este caso el señor Iván Duque, quien nadie conocía, pero se valieron de artimaña, lo montaron como presidente, una presidencia bastante cuestionada, donde hay dinero del narcotráfico, son los señalamientos, y bueno, son personas que ustedes dirán lo siguiente. Por otro lado, Gustavo Petro también pues ha sorprendido a través de su cuenta en Twitter, con un Twitter que dijo lo siguiente, este trino: le propongo al presidente Duque reunirnos para construir conjuntamente una agenda nacional en defensa de la vida frente al COVID. Una amenaza común debe ser enfrentada con una estrategia común que potencie la fuerza de la nación para superar el problema. Esa es una propuesta del líder progresista, porque es que realmente las medidas tomadas hasta ahora por el gobierno nacional y algunos gobiernos regionales como el distrital aquí en Bogotá no han dado resultados. Yo creo que se tienen que probar otras estrategias. Lo único que ha salido lesionado es la vida y el bolsillo de los colombianos frente a las estrategias tomadas tanto por la presidencia de la República como por la alcaldía distrital en Bogotá y otros mandatarios locales. Realmente no ha dado resultado millones las cifras hablan por sí solas. Colombia está ocupando los primeros lugares entre los países con más contagiados por millón de habitantes. A esa propuesta que hace Gustavo Petro, que muestra su talante realmente, él está invitando al presidente, vamos a trabajar unidos, olvidémonos ahorita de la politiquería o de la política, pero se trata de un problema serio donde los colombianos estamos totalmente preocupados, pero el presidente no ha respondido, ni va a responder. Quien sí respondió fue su jefe de prensa, Hassan Nazar, una persona que ya ustedes saben el talante de este señor. Y ustedes, pues, ¿qué tal si habláramos de la monita retrechera? ¿Se acuerdan? Ese es un tema, ¿cierto? La monita retrechera. Porque aquí en Colombia los grandes personajes de cuello blanco son educados con dinero del narcotráfico y comienzan a dar clases de moralidad. En este caso, hablando de Hassan Nazar, quien fue quien dio la respuesta al senador Petro, dice: el presidente Iván Duque lleva 11 meses trabajando de la mano con la Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, epidemiólogos, alcaldes, gobernadores, congresos, gremios, entes de control, sociedad civil, para enfrentar la pandemia. Usted se dedicó a polarizar y a mentir, jamás a sumar. Lo suyo es tardío oportunismo. ¿Ustedes qué opinan de esa respuesta que da Hassan Nazar, donde dice que el presidente lleva 11 meses trabajando prácticamente de forma exitosa, cuando los resultados son adversos? ¿Creen que no se necesita una ayuda? ¿No se necesita la unidad nacional para salir de esta crisis sanitaria que estamos viviendo? Ustedes nos pueden dejar sus argumentos ahí, sus opiniones como siempre. Sin embargo, en redes sociales esta respuesta de Hassan Nazar, que está prácticamente tomando la vocería de Palacio de Nariño, cuando debió ser el presidente quien se pronunciara diciendo no o diciendo sí, además porque este es un tema de interés nacional, es la salud de todos los colombianos que siguen aportando muertos, seguimos aportando muertos diariamente. Reacciones en Twitter como siempre, le responden a Hassan Nazar. Ahmed le dice: ¿acaso el presidente Iván Duque no puede responder por él mismo? Responder por alguien se llama ser sapo. En este caso usted está abusando de sus funciones al contestar una pregunta que va directamente dirigida al presidente. Son opiniones en Twitter. Por acá otro tuitero dice: y los resultados hablan por sí solos del gran trabajo de Iván Duque. 0 vacunas,
contrato de compras con farmacéuticas que no quieren mostrar, puesto 96 de 98 países evaluados como mal manejo de la pandemia del COVID, etc. Sea serio, Hassan, que Iván Duque es un mediocre. Así le responden a Hassan Nazar, que está diciendo que no necesitan ayuda cuando realmente el país está en la hecatombe. Dice Pedro Luis Ramírez: el subpresidente Iván Duque lleva mintiendo antes y durante su trágico gobierno. Si aún le queda algo de humanidad, debe aceptar la propuesta de Gustavo Petro e iniciar una agenda real de defensa de la vida, protección a la población y paz. Por otro lado, Eri Medina dice: lo que usted afirma, señor, no se refleja en la realidad del país. Acuérdese, señor Hassan, que Colombia ocupa los primeros lugares en ser el peor país para tener COVID. Tenemos las cifras más altas en la región en cuanto a contagios y aún así nada que nos vacunan. Son las respuestas de ciudadanos a través de la cuenta o de la red social de Twitter. Y bueno, eso es lo que les quería contar en el día de hoy. El complot que se está armando contra Gustavo Petro para evitar que llegue a la presidencia de la República. Y mi pregunta es: ¿qué va a hacer la ciudadanía? Siempre dejarse pisotear. A mí me parece que lo que están provocando es una movilización nacional sin antecedentes, sin precedentes en el país. Están despertando un león que está dormido, porque el pueblo ya no va a dejarse meter los dedos. Bueno, eso es lo que uno supone. Ojalá las autoridades realmente cambien esa forma de actuar. No hacerle más daño al país. Queremos una nación en paz, una nación que se reconcilie de verdad. Y denunciar estas cosas no es sumarse a la violencia, sino que por el contrario es un llamado a la paz que tanta falta nos hace a los colombianos. Ustedes déjenos los argumentos, sus respuestas, que son muy importantes para nosotros, y los invitamos para que nos sigan en nuestras redes sociales. En Twitter, síganos en @ArmestoNelson, así nos pueden buscar en Twitter, @ArmestoNelson. En Facebook los invitamos a que se unan al grupo Reportero Digital. Ahí nos pueden dejar sus opiniones, compartir sus informaciones. Y por supuesto, suscríbanse a este canal, activen la campana para que les llegue el mensaje cuando subamos otro video. Opinen a favor o en contra, pero con mucho respeto. Soy Nelson El Chanero Armesto, su reportero digital de Identidad Caribe. Muy pronto estaré con ustedes con otro tip informativo.